Hola a todos. Vamos a empezar a concluir, diría yo, la Eucaristía, el tema de la Eucaristía. Vemos ahora la institución de la Eucaristía. Hablamos la semana pasada de cómo nuestro Señor la prometía y ahora tenemos ese momento en el que nuestro Señor se encuentra, podríamos decir, con una serie de emociones muy encontradas, ¿no? La cena pascual, de suyo la cena pascual era una celebración litúrgico-religiosa muy emotiva. Recordaba el pueblo una liberación muy aparatosa, milagrosa, que nuestro Señor había obrado con todo el pueblo y había quedado como institución para todos los años. Nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua en muchas ocasiones. Cuando tenía 10 años, pues a lo mejor le tocó preguntar, porque era parte del ritual, ¿y por qué estamos celebrando esto? Y se le explicaba, pues mira, porque cuando estuvimos presos, esclavos en Egipto, necesitamos, o Dios nos ayudó con nuestra liberación, la institución del Cordero Pascual, etc. Ya hablamos de eso cuando hablamos de Moisés. Nuestro Señor entra a esa cena, lo dicen los evangelistas, con una serie de deseos muy fuertes. Esto vale la pena recalcarlo. ¿Por qué? Porque si bien todos podemos tener manifestaciones de cariño muy grandes, aquí se trata de la manifestación de cariño de un ser infinito. Es decir, el corazón de nuestro Señor quiere por encima del modo en que pueden querer los seres humanos. De manera que entra nuestro Señor en aquella cena, al cenáculo, con unos deseos infinitos. Ardientemente he deseado cenar esta Pascua con ustedes antes de padecer, les dice. Los sentimientos son muy fuertes porque nuestro Señor sabe que al día siguiente lo crucifican y que incluso en unas horas, a partir de ese momento, en unas horas, se encontrará en la oración del huerto haciendo esa transacción con su Padre. Bueno, Padre, pues que no sea mi voluntad, pero la tuya, pero pues si no se puede, pues que pase este cáliz de mí, etc. Pues nuestro Señor tiene emociones muy fuertes, deseos encontrados y un cariño inmenso. Dentro de estos deseos hay uno, y podríamos decir que es central en la mente de nuestro Señor, y es quedarse con sus discípulos. Cuando llegan los momentos de la despedida, eso pasa. Basta ver cómo en un aeropuerto la gente se despide, no se quiere despegar y pues si fuera posible ellos evitarían la despedida. Nuestro Señor se tiene que despegar, se tiene que ir, sabe que llegó su hora de pasar de este mundo al Padre. Pero claro, nos tiene un cariño imposible de describir. Entonces, dentro de esos deseos está quedarse. El punto es que Él es capaz de traducir en realidad este deseo. Se quiere ir, pero se quiere quedar. Y como Él es omnipotente, se va a ir, pero a la vez se va a quedar. No me entretengo en toda la cena, que pues podría llevarnos a explicaciones tal vez muy largas. Es maravillosa. Insisto, nuestro Señor, pues de repente, a lo mejor lo hemos visto en distintas celebraciones de los oficios de la Semana Santa, pues se quita una túnica muy elegante y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Los discípulos se quedan fríos ante aquello. No, Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? Pues ya está lavándoles los pies, ¿no? Luego viene pues toda la cena, que no la conocemos del todo, pero pues se servían 4 copas de vino y ante cada copa había un ritual, himnos, salmos, explicaciones, se consumía el cordero, se preparaba un pan sin levadura, se preparaban una ensalada, unas lechugas amargas que recordaban la amargura de la esclavitud en Egipto. Y dentro de ese contexto, nuestro Señor tiene unas palabras
inequívocas, que van por la línea de lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Nuestro Señor toma el pan, así lo dicen los evangelistas, toma el pan y con cierta solemnidad y con muchísima sencillez, porque claro, cualquiera de nosotros diríamos, oye, mira lo que te voy a dejar, ¿eh? No, pon atención, por favor, no te pierdas, porque lo que te voy a dejar es inmenso. Nuestro Señor, con toda sencillez, toma el pan, llegado el momento, y dice, esto es mi cuerpo. En ese momento tiene lugar lo que los teólogos llaman la realidad de la transubstanciación. La sustancia del pan se cambia por la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y unos minutos más adelante, las mismas palabras sobre una copa de vino. Decía hace un momento que se servían 4 copas de vino, entendemos que fue la tercera en la que nuestro Señor pues, toma la copa y les dice que ese cáliz, esa copa, contiene su sangre, sangre que será derramada para el perdón de nuestros pecados. Insisto, palabras inequívocas. En ese momento se da la realidad de que nuestro Señor se queda en el pan, o bajo la forma de pan y bajo la forma de vino. Muchas veces, diría yo, puede pasar desapercibido que con unas palabritas sencillísimas, nuestro Señor, digamos que lleva a cabo otro milagro, milagro inmenso que va de la mano de la Eucaristía, y es la de ordenar sacerdotes. No solo lleva a cabo la transubstanciación, el cambio, sino que además nuestro Señor, podríamos decir, ordena por primera vez sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. Nuestro Señor, decíamos, se tiene que ir, pero se quiere quedar. Con las palabras que ahora conocemos de la consagración, ese momento central de la misa, con las palabras de la consagración, nuestro Señor cambia, decíamos, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. De manera que ya ahí se queda. Pero claro, si los discípulos van a consumir ese cuerpo y van a consumir esa sangre, pues ahí se acaba todo. Nuestro Señor, dentro de su cariño, dice, bueno, ¿y qué va a pasar para las generaciones sucesivas? Yo me quiero quedar no solo por ellos, sino para la gente que va a vivir en el siglo XXI. De manera que le pide a los discípulos que hagan eso mismo. Cuando los discípulos empiezan a hacer eso y repiten las palabras de nuestro Señor, esto es mi cuerpo, obviamente no se refieren a ellos mismos. Pedro no consagra su cuerpo, Juan no consagra su cuerpo, Juan no da su cuerpo, Pedro es incapaz de dar su cuerpo. De manera que cuando dicen esto es mi cuerpo, lo dicen en el nombre de nuestro Señor, impersonando a nuestro Señor Jesucristo, siendo Jesucristo y llevando a cabo lo mismo que nuestro Señor hizo en aquella última cena. Bien, de manera que esto nos deja, ya decíamos, una realidad misteriosa. Nuestro Señor está ahí, se queda, sin duda. Hay quien lo ha dudado. Lo que pasa es que luego se da en esta realidad misteriosa una devoción multisecular. Ya han sido un buen número de siglos en los que se ha seguido repitiendo lo que nuestro Señor le pidió a los apóstoles y luego a los sacerdotes, y durante siglos se han multiplicado las muestras de cariño hacia nuestro Señor. Es decir, la devoción multisecular, el cariño hacia nuestro Señor no ha parado. Y eso se ha manifestado en peregrinaciones, a mí realmente me llama mucho la atención y me gusta muchísimo toda la riqueza de cálices o de custodias
que a propósito todos los cálices y todas las custodias del mundo, yo creo que juntarían la fortuna más grande que jamás haya existido y le pertenece a nuestro Señor, porque lo hicieron para Él. Procesiones, no se diga horas de oración, horas de adoración, y dentro de todo esto podría yo mencionar muchos, sin embargo no me entretengo. Hay que también tener en cuenta los milagros eucarísticos que han tenido lugar. Es decir, ha habido ocasiones en las cuales la gente ha dudado de que ese pan fuera en realidad el cuerpo de nuestro Señor, y resulta que en ese momento, en distintas ocasiones han sucedido distintas cosas. Por ejemplo, la forma consagrada empieza a sangrar. La gente se queda ahí, ¿no?, patidifusa ante milagros de esta talla. Se han dado muchos. Que la forma eucarística se convierta en el niño Jesús, en el bebé. Que el pedazo de pan se convierta en un pedazo de sangre, un pedazo de carne. Ya en nuestro tiempo hay quien ha metido la ciencia y ha extraído un pedazo de esa carne, lo ha mandado a analizar y se han dado cuenta, por ejemplo, de una investigación más o menos reciente, que ahí hay músculos del corazón. Es interesante que un señor mandó una muestra a un laboratorio, me parece que en Estados Unidos, en Nueva York, y tiempo después mandó otra muestra al mismo laboratorio. Y el laboratorio le dijo: vamos a ver, esto ya lo analizamos y ya le dijimos que es esto. Células cardíacas de una persona que sufrió muchísimo estrés, relativamente joven la persona, alrededor de los 30, 33 años, ¿no?, de una persona que sufrió muchísimo. Se podía notar aquello en la biopsia. Y le dicen a este señor: pues a ver, usted ya nos pidió este análisis, ya se lo hicimos, aquí está, punto. Lo que pasa es que él, que no quiso revelar la fuente, dice: lo que ustedes no saben es que la primera biopsia fue de un milagro eucarístico de hace siglos y la segunda fue de uno de hace un año o hace unos meses, ¿no? Uno tuvo lugar, si no me equivoco, en Italia y el otro en Argentina. Ahora la gente se quedó pues desconcertada, ¿no? Pero es una realidad. Nuestro Señor quiso quedarse y se quedó. Ese momento de la transubstanciación hay que decir que es el núcleo de la misa, la parte central de la misa.